Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 71. La investigación de Agnes Tachyon. Aunque el producto que le diste ayer a este fantástico producto fue efectivo, los efectos secundarios fueron demasiado fuertes. Es completamente inaceptable, el Gold Ship del Rey Demonio le dijo a Agnes Tachyon. Rey Demonio Ship originalmente había pensado que Agnes Tachyon la estaba estafando, pero no esperaba que la bebida funcional de colores extraños en realidad tuviera efectos milagrosos. No solo alivió la fatiga sino que también tuvo un poderoso efecto potenciador en el estado mental. Sin embargo, una bebida tan potente tuvo dos efectos secundarios. Primero, el sabor era horrendo, tan malo que solo un pequeño sorbo hacía que uno viera su vida pasar ante sus ojos. El segundo efecto secundario fue que te llenaba de tanta energía que era imposible dormir toda la noche. En comparación con los efectos positivos, los efectos secundarios fueron simplemente demasiado potentes. Entonces el efecto todavía era demasiado fuerte. Muchas gracias por tu ayuda, Lord Rey Demonio. Tengo una idea aproximada para el próximo plan de mejora. Tendré que pedirte que me ayudes a probarlo nuevamente cuando llegue el momento. Los ojos de Agnes Tachyon brillaron. Al escuchar a Rey Demonio Ship mencionar que no podía dormir por la noche, su sonrisa se volvió muy agradable. ¡Ay, una próxima vez! Rey Demonio Ship se sorprendió. Al ver que Rey Demonio Ship quería negarse, Agnes Tachyon rápidamente explicó. Señor Rey Demonio, este es un sacrificio necesario. Piénsalo. Si es que Yukasi no podía soportar los efectos secundarios, cualquier otro conejillo de Indias seguramente fracasaría. También crees que el efecto de la bebida es fuerte, ¿verdad? Si podemos mejorarlo a una versión sin efectos secundarios, la eficacia del entrenamiento de todos aumentará drásticamente. El mundo que deseas ver, Lord Rey Demonio, llegará mucho antes. No. Este grandullón piensa que esto es un completo fracaso. No dormir durante un día no me importa, pero tendría un gran impacto en la gente normal, ¿verdad? Además de ese sabor indescriptible y definitivo, dejando de lado los efectos, no puedo imaginar a nadie más que a este gran sabor siendo capaz de tragarlo. Probablemente perderían el conocimiento incluso antes de bajarlo. Entonces, es completamente inaceptable. Lord Rey Demonio, por favor confía en mis habilidades, las de Tachyon. Puedo cambiar fácilmente el sabor a agua dulce. Eso no es difícil. En cuanto al insomnio, solo necesito debilitar un poco más los efectos. Mientras hablaba, Agnes Tachyon corrió a su laboratorio y comenzó a operar, aparentemente con la intención de crear la nueva versión mejorada en ese mismo momento. Rey Demonio Ship vio a Agnes Tachyon entrar en su modo de científica loca y se escapó en secreto de la sala de actividades. Ella decidió en silencio que por un tiempo no se acercaría a este lugar ni a Agnes Tachyon. Aunque estaba muy satisfecha con el arduo trabajo de Tachyon para el plan, realmente no quería volver a ser el conejillo de Indias de Tachyon. Y esa bebida funcional era demasiado repugnante. Si supiera un poco mejor, no habría huido en tal pánico. El nivel de ese sabor probablemente había tocado el reino supremo de la cocina oscura. El sabor por sí solo era suficiente para matar. Después de un rato, Agnes Tachyon sacó un tubo de líquido nuevo. En comparación con el color turbio anterior, este era de un púrpura intenso uniforme. De cerca olía a refresco dulce. Ella dijo emocionada. Está completo. Estimulante mental versión mejorada 2. Lord Rey Demonio, al darse la vuelta, Agnes Tachyon se dio cuenta de que Demon King Ship había huido hacía mucho tiempo. Suspiró impotente y luego se giró para mirar al Manhattan Café, que estaba preparando café cerca. Manhattan Café notó su mirada. Ella preguntó con cautela. ¿Queréis beber juntos? ¿Café, en lugar de café? Déjame invitarte a algo más sabroso. Agnes Tachyon entrecerró los ojos y se acercó. Café Manhattan.
Ante la petición de Tachion, Café no se negó. Ella simplemente miró con pesar el café recién hecho y luego bebió el producto experimental de Tachion. De hecho, el sabor había mejorado. Al menos Café sintió que no era desagradable. Era un poco empalagosamente dulce, como una cola sin gas. Justo cuando pensaba esto, Manhattan Café se sintió como si estuviera flotando. Al momento siguiente, cerró los ojos y se desplomó. Agnes Tachion miró el Manhattan Café dormido y se puso a pensar. Aunque el efecto excitante se redujo, se convirtió en un efecto sedante. Tendré que seguir observando después de que Café se despierte. Manhattan Café durmió muy profundamente. Durmió hasta la mañana siguiente, 24 horas completas. Y al día siguiente, el café parecía brillar por todas partes. La energía en su cuerpo era tan poderosa que rebosaba, dando la impresión de que se había hundido profundamente en la zona. Demostró una fuerza extraordinaria durante el entrenamiento. Este estado no desapareció hasta el anochecer, momento en el que el Manhattan Café se derrumbó en el suelo, inmóvil, como un montón de ceniza quemada. Rey Demonio Sheep se sorprendió mucho cuando se enteró de esto más tarde. Ella no esperaba que Agnes Tachion se topara accidentalmente con algo tan asombroso, una bebida que pudiera poner a alguien en un estado similar a la zona sin causar mucho daño al cuerpo, resultando solo en fatiga. Este experimento incluso alertó al consejo estudiantil. Después de enterarse de los efectos de la bebida, Symbol Rudolph la clasificó decisivamente como un artículo prohibido. Aunque investigaciones futuras podrían producir una bebida funcional que permitiera a las niñas caballo ingresar a la zona instantáneamente, dejando de lado los peligros de la zona misma, la bebida tenía poderosos efectos secundarios y ciertamente no podía dejarse sin regular. Entonces, Agnes Tachion solo pudo observar con rigidez cómo el consejo estudiantil sellaba los datos de su investigación. Aunque esto no pudo impedirle por completo investigar, Symbol Rudolph había dejado clara su postura. Esto no podía investigarse más. Si tienes la habilidad, investiga en privado donde no pueda encontrarla. Pero una vez que lo encuentre, iré a arrestarte. Sinceramente, el pensamiento del presidente es demasiado arcaico. La innovación siempre requiere cierta cantidad de coraje y sacrificio. Mi estimulante mental claramente tenía un gran futuro. Agnes Tachion solo mostró su descontento después de que el consejo estudiantil se fue. Miró a los demás, pero descubrió que ni a Rey Demonio Sheep ni a Café les importaban sus quejas, y el entrenador Okino obviamente estaba del lado de Symbol Rudolph. Ella solo podía suspirar para sí misma. Afortunadamente, ella había anticipado esto y preparado un plan de respaldo. Señor Rey Demonio, por favor prueba esto. Interrogación de cierre. Demon King Sheep miró a Agnes Tachion sorprendida. La gente del consejo estudiantil acababa de irse. Por favor no te preocupes. Lo que estaba sellado era solo la versión 2. Esta es la versión 3. Es un producto que ya está garantizado. Lo probé yo mismo de antemano. Tanto el sabor como el efecto cumplen con las expectativas. Siempre que lo pruebes y no haya problemas, Lord Rey Demonio, este es un producto que puede salir directamente al mercado, Agnes Tachion explicó. De hecho, desde el principio tuvo dos direcciones de investigación. Ella ya tenía la idea de la bebida que lograría los resultados esperados. Sin embargo, durante el proceso de concepción, pensó en otras cosas, lo que la llevó a desarrollar primero la versión 2 y utilizar Rey Demonio Sheep y Café para experimentos. Fin. Rey Demonio Sheep no sabía sobre estas cosas que hacía Tachion, pero como Tachion hablaba con tanta certeza, no le importaba ayudarla una vez más. Pero si Tachion estuviera mintiendo esta vez, realmente no habría una próxima vez. Capítulo 72. Los retadores del derby de Japón. Llegó la hora del derby de Japón. Rey Demonio Sheep llegó al lugar y descubrió que, inesperadamente, ninguno de los corredores estaba evitando la carrera esta vez. Cabe saber que en sus últimas carreras, muchos corredores habían optado por evitar competir. Además, vio que muchos corredores la miraban con pasión. Al ver esto, no pudo evitar sonreír. Aunque no creía que la fuerza de estos corredores hubiera aumentado a un nivel que la satisficiera, esta sensación era bastante agradable. Era como los humanos en el mundo de ese anime.
A pesar de la absoluta diferencia de fuerza entre ellos y el rey demonio, los humanos de ese mundo nunca se rindieron. Las jinetes también deberían ser así. Incluso cuando se enfrentan a un oponente al que no tienen posibilidades de vencer, no deberían perder el coraje para desafiar. Rey Demonio Ship estaba muy satisfecha con sus oponentes en esta carrera. Un mes después del Satsuki Show, abrimos ahora la segunda carrera de la Triple Corona Clásica, el Derby de Japón. Echemos un vistazo a los participantes en esta carrera mientras el comentarista hablaba. En la pantalla grande apareció información sobre los corredores. Esto era para los espectadores que miraban por televisión. El público del lugar ya conocía a los participantes por su entrada anterior. Un aficionado en las gradas dijo: dicen que para ganar esta carrera no solo hay que correr rápido, también hay que tener suerte. A la jinete que gana esta carrera a menudo se la llama la jinete con mucha suerte. ¿Suerte? ¿Estás diciendo que con suficiente suerte, un corredor en esta carrera podría romper el récord invicto del Rey Demonio? Otro fan se burló. El corredor más rápido gana el Satsuki Show. El corredor más afortunado gana el Derby de Japón. El corredor más fuerte gana el Kika Show. Casi todos los fanáticos que conocían la Triple Corona Clásica conocían este dicho. De hecho, había una razón para ello. El Satsuki Show fue la carrera más corta y la primera, por lo que a los corredores rápidos y de maduración temprana les resultó más fácil ganar. El Derby de Japón fue de 2.400 metros, acercándose a la larga distancia, por lo que ganar requirió mucha fuerza y un poco de suerte, pero esto se debió únicamente a que en el pasado no había aparecido ningún corredor invencible en la misma generación. En cuanto al Kika Show final, no hace falta decirlo. Una pista de larga distancia naturalmente requiere del corredor más fuerte para ganar. Con la participación del Rey Demonio, nadie pensó que la suerte sería útil. A menos que el Rey Demonio se retirara debido a una enfermedad, en ese caso, se podría decir que realmente estaba en juego la fuerte suerte. Pero como el Rey Demonio ya había llegado al lugar, pocos creían que perdería por la llamada suerte. Además, un Rey Demonio tan poderoso podría tener una suerte mucho más fuerte que una chica caballo común y corriente. Aunque siento un poco de pena por los demás corredores, realmente no puedo imaginar una escena en la que el Rey Demonio pierda así. Dicho esto, la suerte es difícil de predecir. Algunos aficionados también pensaron en los corredores que habían sufrido lesiones catastróficas a mitad de carrera. El Rey Demonio había estado compitiendo a alta intensidad recientemente. Incluso si su constitución física era lo suficientemente fuerte como para dominar una época, el cuerpo todavía tenía límites. Quizás con un golpe de mala suerte, como algunos corredores en el pasado, podría romperse una pierna a mitad de carrera. En ese caso, perder era posible. Después de todo, el Derby de Japón fue realmente una carrera milagrosa. Mirando hacia atrás, los corredores que lo ganaron todo tuvieron, más o menos, un poco de suerte. Por supuesto, esto no era absoluto. El barco Rey Demonio estaba parado frente a la puerta. Mejiro-Oryan se acercó y dijo: por favor, cuídenme en esta carrera. Mostraré todos los resultados de mi entrenamiento del mes pasado. Entonces haz lo mejor que puedas. Intenta desafiarme. Rey Demonio Ship ni siquiera giró la cabeza. Podía sentir el progreso de Mejiro-Oryan a través de los cambios en su aura. Esto era normal. En las primeras etapas del aprendizaje de habilidades, era muy normal un aumento drástico de la fuerza en comparación con antes. Los cuellos de botella solo aparecerían más tarde cuando se intentaran habilidades avanzadas. Además, Mejiro-Oryan ya había entrado en la etapa de despertar de la zona, entrenando habilidades mientras domina el poder de la zona durante este mes. Su despertar de la zona podría haber llegado ya a la segunda etapa. A través de los recuerdos de Mejiro McQueen, Rey Demonio Ship supo que el entrenamiento de habilidades era de gran ayuda para el despertar de la zona. Por ejemplo, la razón por la que pudo despertar la zona cuando era niña se debió en parte a su fuerte poder mental natural y en parte a que había dominado muchas habilidades de alto nivel. Incluso el sistema clasificó la zona bajo habilidades, lo que significaba que, aunque ambas parecían diferentes, eran esencialmente iguales. Está bien. A Mejiro-Oryan no le importó la grosería de Demon King Ship. La personalidad del Rey Demonio ya era bien conocida. En realidad, esto fue restringido.
El Gold Ship Rey Demonio de la infancia habría sido aún peor. El tercer favorito es este corredor, Seyuneski. Aunque sufrió una derrota en Satsuki-Sho, ha demostrado una fuerza increíble en las últimas carreras simuladas. A diferencia del juego, la popularidad, por favor, de la realidad no aumentó únicamente a través de las carreras. Operar cuentas personales en las redes sociales, actividades fuera del campus y clasificaciones en carreras simuladas dentro del campus podrían ganar popularidad. En resumen, la popularidad era solo el número de seguidores. Aunque estaba estrechamente relacionado con el umbral para las carreras graduadas, había mucha tontería en él. Por ejemplo, Haru Urara, que siempre perdía, en realidad tenía una popularidad muy alta, lo suficientemente alta como para poder participar en casi cualquier grado de carrera si quisiera. En cuanto a por qué una jinete que siempre perdía tenía tanta popularidad, no lo pienses demasiado. Y luego estaban las famosas jinetes de internet como Kurren-chan, cuya popularidad superó el 1.000.000 incluso antes de debutar. Seyuneski había tenido un desempeño muy llamativo en carreras simuladas recientes en el campus, por lo que su popularidad había experimentado un pequeño impulso. El segundo favorito, Mejiro Ryan. Un artista sólido que obtuvo el segundo lugar en Satsuki-Sho. Después de un mes de duro entrenamiento, podrá desafiar a su poderoso oponente esta vez. El favorito número 1. Este corredor no necesita más presentación. Aclamado como el más fuerte de la generación, el Rey Demonio, Gold Ship. Desde que obtuvo la corona en Satsuki-Sho, ha participado en 2 carreras más este mes, ganando ambas por un amplio margen. Actualmente permanece invicta. La pantalla grande dio 5 segundos completos para un primer plano del rostro de Rey Demonio Ship. El trato VIP estaba al máximo. Incluso hasta que comenzó la cuenta regresiva, la cámara principal todavía seguía a Rey Demonio Ship. Todos los corredores están listos. Entrada de puerta completa, van. La carrera ha comenzado. Todos los corredores han completado la salida. El Rey Demonio parece haber tenido un comienzo ligeramente tardío como de costumbre, pero la brecha parece haberse reducido a un punto en el que es invisible sin una observación cuidadosa. Hablando de eso, los comienzos tardíos del Rey Demonio siempre han sido un tema candente en Internet. Uno se pregunta, ¿es esta la única debilidad del Rey Demonio? Muy bien, volvamos a la carrera. El líder es Seyuneski. Como era de esperar, es rápida. Este récord es mucho más rápido que antes. ¿Ha dominado esa nueva técnica de carrera lanzada por Grupo Rey Demonio? ¿Podrá mantener el liderazgo hasta el final esta vez? Capítulo 73. La confianza de Seyuneski. Artista del escape, truco del líder. Orgullo del corredor, pionero. Corredor recto. La luz azul brilló y la resistencia del aire fue destruida por la ola de ki. Seyuneski sintió la explosión de algo de poder dentro de su cuerpo y una expresión de confianza apareció en su rostro. Este poder, mientras yo tenga este poder, yo también puedo ganar. Ella había obtenido el mismo poder que ese Rey Demonio. Incluso si todavía había una brecha, definitivamente poseía la calificación para competir. Y el Rey Demonio tenía una debilidad fatal. Eres demasiado arrogante, Rey Demonio. Mientras yo abra una brecha al comienzo de la carrera, ni siquiera tú podrás alcanzarlo por detrás. Seyuneski pensó con calma. A través de innumerables repeticiones de los récords raciales del Rey Demonio, finalmente encontró una táctica para derrotarla. La debilidad fatal de ese Rey Demonio era su excesiva arrogancia. No solo reveló las habilidades a todos, sino que incluso en las carreras decidió quedarse atrás, insistiendo en esperar hasta que la carrera estuviera casi terminada para comenzar su sprint. La confianza absoluta que aportaba esa poderosa fuerza era la debilidad fatal del Rey Demonio. Esta vez ganaré. Seyuneski cambió su estilo de carrera anterior y comenzó a correr a toda potencia desde el principio. El poder de las habilidades le dio la confianza para hacer una apertura de gran escape. Los 2 caballos de escape detrás de ella observaron a Seyuneski, envueltos en olas de ki, con los ojos muy abiertos. No esperaban que la fuerza de Seyuneski alcanzara este nivel en solo un mes. ¿Es ese el poder de las habilidades? Maldita sea. ¡Qué rápido! Ella está en una dimensión completamente diferente a la anterior. Los 2, que aún no dominaban las habilidades, reconocieron claramente la brecha entre ellos y Seyuneski.
Seyuneski lidera solo. Ha abierto una enorme brecha con la manada. El comentarista lo dijo emocionado. ¿Podría ser que las jinetes que dominaban las habilidades realmente poseían la calificación para desafiar al rey demonio? La actuación de Seyuneski hoy fue claramente diferente a la del pasado. La carrera solo se disputó en la última parte de la primera sección, pero Seyuneski ya estaba 3 cuerpos por delante del segundo puesto. En el grupo Bedouiner, Senkou, Tosen Jordan se quedó atrás, mirando a Seyuneski corriendo delante del grupo escape con una expresión fea. Esa es una habilidad. Maldita sea. Ojalá pudiera dominar uno también. Las jinetes que pudieron dominar las habilidades durante este mes fueron, en última instancia, una minoría. El aprendizaje de habilidades era difícil en el nivel inicial, luego se volvió más fácil y finalmente encontró un cuello de botella al avanzar en las habilidades. Entonces, para las jinetes como Seyuneski, que completaron el nivel inicial, su fuerza entraría en un periodo de crecimiento significativo en poco tiempo. Esto dio la impresión de que después de dominar las habilidades, la fuerza renacía en comparación con antes. Primero, vale la pena mencionar. El manual de habilidades compilado por Agnes Station no era exactamente lo mismo que el libro de habilidades que Demon King Ship le dio inicialmente. El libro de habilidades de Rey Demonio Ship apuntaba directamente a una habilidad estándar. Pero durante sus experimentos con Manhattan Café, Tachion descubrió que este plan de entrenamiento que apuntaba a un efecto de habilidad específico en realidad profundizaba la dificultad del entrenamiento. Entonces, abrió un nuevo camino. Eliminó el entrenamiento direccional del libro de habilidades y resumió ella misma un nuevo manual de habilidades. La ventaja de esto fue que la intensidad del entrenamiento fue menor, reduciendo la carga sobre el cuerpo de la jinete. La desventaja era que no se podía obtener con precisión la habilidad deseada. La habilidad adquirida terminó siendo completamente aleatoria. Aunque el manual de habilidades señalaba varias direcciones de entrenamiento como habilidades de velocidad, habilidades de aceleración y habilidades de control, debido a que Tachion lo modificó, no se podía garantizar la precisión. Así que, incluso si uno se entrena según las instrucciones, la habilidad adquirida puede no ser el efecto deseado desde el principio. Sin embargo, esto también significó que la gama de habilidades ya no estaba limitada a las del libro de Rey Demonio Ship. Potencialmente se podrían despertar habilidades completamente nuevas. Por supuesto, lo que vio Rey Demonio Ship fue, a través del manual de habilidades, estos chicos parecían haber desbloqueado los grupos de habilidades innatos a sus personajes, lo que les permitía despertar aleatoriamente nuevas habilidades dentro de sus grupos. A veces, Rey Demonio Ship sospechaba que este manual de habilidades desarrollado por Tachion tenía la bendición de las 3 diosas detrás. De lo contrario, todo iba demasiado bien. Sintió que las 3 diosas habían notado su plan y estaban ayudando detrás de escena a mejorar el mundo. Por ejemplo, Seyuneski, que tenía habilidades activadas y corría al frente. Si se tratara de un despertar verdaderamente aleatorio, no había razón para que casualmente despertara habilidades perfectamente adecuadas para un corredor de escape. Al conectar esto con los grupos de habilidades innatas que cada personaje tenía en el sistema, tal vez las chicas caballo de la vida real también tenían grupos de habilidades innatas. Simplemente no sabían cómo desbloquearlos antes. Y el manual de habilidades que Tachion desarrolló a partir del libro de habilidades fue la clave para permitir que las jinetes de la vida real abrieran sus grupos de habilidades. Solo esto podría explicar por qué, a pesar de despertar habilidades al azar, siempre parecían despertar habilidades que se adaptaban perfectamente a sus propios estilos de carrera. No está mal. Realmente no está mal. Sin usar habilidades, este grande finalmente puede sentir un poco de presión. Respecto a la actuación de Seyuneski, las comisuras de la boca de Rey Demonio Ship se curvaron de emoción. Las estadísticas de Seyuneski probablemente rondaban el rango A. Pero con la acumulación de habilidades básicas, la velocidad que mostraba actualmente había alcanzado el rango S. Aunque todavía había una diferencia de rango entre ella y Rey Demonio Ship, en realidad, una diferencia de 1 o 2 rangos en las estadísticas no era demasiado grande. Si uno tenía más experiencia en la pista y una aceleración más rápida, ganar contra un oponente más fuerte definitivamente no era imposible.
Rey Demonio Ship en realidad tenía bastantes debilidades. Y Rey Demonio Ship conocía ella misma estas debilidades. Por ejemplo, el inicio tardío obligatorio al principio. Aunque esto era para asegurar el efecto de una habilidad Glimmer, de hecho era un defecto en una carrera. Sin embargo, Rey Demonio Ship estaba haciendo todo lo posible para superar esto y había elegido el estilo de carrera Chaser. De esta manera, incluso con una salida tardía, no tendría demasiado impacto en la carrera en su conjunto. Además, aunque Rey Demonio Ship tenía los recuerdos de Mejiro McQueen y poseía una intuición aterradora con respecto a los estilos de carrera y el manejo de la pista, porque no había estudiado mucho este conocimiento en el pasado, todavía había una cierta brecha entre ella y esos veteranos de clase mundial en el manejo de estos asuntos. Ella estaba trabajando duro para aprender esto. Participar en cantidades masivas de carreras era precisamente para perfeccionar esta debilidad lo más rápido posible y mejorarla hasta convertirla en una fortaleza. Demon King Ship tenía absoluta confianza en su capacidad de aprendizaje. Aparte de estos, la propia nave Demon King no tenía medios para ser inmune a los efectos de las habilidades. Como gran caballo de puerta, el Gold Ship Rey Demonio en realidad podría ser cerrado ella misma. Anteriormente en el otro mundo, la razón por la que pudo atravesar la puerta de Treve fue que su fuerza mental era más fuerte que la de Treve. Pero aún así, no pudo ignorar la puerta de Treve desde el principio. Si no hubiera habido solo Treve como caballo de la puerta en esa carrera, si varios corredores hubieran abierto las puertas juntos, entonces ni siquiera Rey Demonio Ship podría haber roto inmediatamente el bloqueo de varios caballos de la puerta. Capítulo 74. Guerra civil entre los retadores. Esta fue también la razón por la que Rey Demonio Ship había renunciado a postularse como Bedouiner Senkou. Debido a que correr como Bedouiner no solo restringiría sus propias habilidades de puerta, sino que ella misma podría ser puerta por sus oponentes. Esto fue absolutamente intolerable. Especialmente cuando finalmente compitió contra Mejiro McQueen. Si ella corriera como Bedouiner y hubiera caballos de puerta de buffers detrás de ella, esos caballos de puerta, incapaces de alcanzar al McQueen líder, definitivamente elegirían atacarla. Si eso sucediera, podría olvidarse de vencer a Mejiro McQueen. En cuanto a esa debilidad fatal en la que creía Seiyuneski, Rey Demonio no creía que la confianza absoluta fuera una debilidad. Si uno fuera fuerte pero careciera de esa confianza, eso sería verdaderamente irrazonable. Además, el pequeño plan de Seiyuneski era una broma a los ojos de Rey Demonio Ship. ¿De verdad pensó que una ventaja temporal podría derrotar al Rey Demonio? A menos que Seiyuneski pudiera ser inmune a habilidades de control como Mejiro McQueen, todo era una ilusión. Se debe saber que Rey Demonio Ship ni siquiera había utilizado el efecto máximo de su combo de puerta desde su debut. Fue precisamente porque tenía esta habilidad como red de seguridad que Rey Demonio Ship tuvo la confianza de aprender durante la carrera. Porque aparte de ese Mejiro McQueen, no podía pensar en una segunda persona que pudiera romper este combo. La carrera entró en la curva y Seiyuneski todavía estaba escapando. Ella no tenía intención de contenerse. Utilizó todas las habilidades que había comprendido justo al comienzo de la carrera. Su táctica para esta carrera fue escapar hasta el final. Mientras su ventaja fuera lo suficientemente sustancial, no temería el estallido tardío del Rey Demonio. Además, todavía tenía su habilidad única que entraría en vigor en la etapa final. Basándose en su comprensión del poder de las habilidades, Seiyuneski creía que su habilidad única definitivamente poseía el poder de una habilidad avanzada, tal vez incluso alcanzando el nivel de una habilidad brillante. En carreras pasadas contra el Rey Demonio, la razón por la que no pudo mostrar el poder de esta habilidad única fue simplemente la falta de buen momento. Pero ahora, con el poder adicional de las habilidades genéricas, sintió que finalmente podía llevar su habilidad única al límite. Entre los corredores de Bedouiner en esta carrera, ninguno dominaba las habilidades. Esto provocó una separación entre los grupos delantero y trasero, lo que pesó mucho en la mente de los corredores que iban detrás. Esto es un problema. Pensé que mis únicos oponentes eran el Rey Demonio y Narita Taishin, pero no esperaba que la habilidad de Seiyuneski alcanzara este nivel. Mejiro Oryan pensó con dolor de cabeza. Ella podía adivinar la táctica de Seiyuneski.
Por ahora era difícil decir si esta táctica funcionaría con el rey demonio, pero en realidad fue muy complicado ella. Si continuaba quedándose aquí y dejaba que Seyuneski abriera una enorme brecha, no estaba claro si podría alcanzarla en la etapa final. Además, recordó que Seyuneski tenía una poderosa habilidad única en la etapa final. Esa habilidad representaba una amenaza importante. ¿Realmente podría dejar que Seyuneski huyera de esta manera? ¿Activará el rey demonio esa llamada habilidad roja? El manual de habilidades también introdujo las habilidades de puerta habilidades rojas, dedicándoles una sección separada. Sin embargo, el método de entrenamiento para estas cosas era tan esotérico como embrujar, o más bien, los dos eran esencialmente la misma cosa. Mejir Orjan había intentado aprenderlos pero no sentía absolutamente nada, así que se dio por vencida. El rey demonio obviamente poseía poderosas habilidades de activación. Ese tipo de habilidad tenía la capacidad de interferir con los oponentes. Si el rey demonio lo usara, definitivamente podría asestarle un golpe enorme a Seyuneski, quien corría independientemente del consumo de resistencia. Sin embargo, el rey demonio parecía haber sellado intencionalmente sus habilidades de Gatin en carreras recientes. Se suponía que esto sería algo bueno para rivales como ellos. Pero en este momento, Mejir Orjan esperaba desesperadamente que el rey demonio usara una habilidad de puerta para atacar a Seyuneski. Porque en la situación racial actual, el rey demonio aún no había representado una amenaza para ella, pero Seyuneski se había convertido en el enemigo con el que necesitaba lidiar primero. Esta era la presión que un poderoso caballo de escape ejercía sobre otros corredores. Justo cuando Mejir Orjan dudaba sobre si usar sus habilidades para perseguir a Seyuneski, Narita Taizin detrás de ella tomó una decisión decisiva. Activó sus mareas y habilidades directamente y cargó. Voy a ganar. No importa quién sea el oponente. El proceso de pensamiento de Narita Taizin era simple. Ella solo quería ganar esta carrera. El rey demonio era su oponente. Mejir Orjan, que había terminado un lugar por delante de ella en Satsuki-sho, era su oponente. Y ahora, Seyuneski, que representaba una amenaza en el frente, también era su oponente. En ese caso no tenía nada de qué dudar. 12 ojos de Orjan se abrieron. Al ver a Narita Taizin avanzar, se sorprendió. Lanzar un sprint en ese momento fue una decisión muy precipitada para las jinetes como ellas, que se especializaron en un último y fuerte spurt, Swazi. Después de todo, consumir resistencia para un sprint ahora significaba que no podrían liberar todo el poder de su último sprint más tarde. Para derrotar a un oponente poderoso como el rey demonio, sintió que debía elegir el estilo de carrera más seguro, tácticas que permitieran utilizar sus habilidades hasta el límite. Precisamente porque sostenía esta opinión se había mostrado indecisa. Pero la explosión de Narita Taizin sorprendió a Mejir Orjan. Se dio cuenta de que parecía estar tan concentrada en el rey demonio, pensando solo en cómo hacerlo desafío ella, que había olvidado el significado último de la raza. Así es. El significado último de la carrera es ganar el campeonato. Ella no sabía lo que estaba pensando el rey demonio, pero sabía que si continuaba dudando aquí, definitivamente no podría superar a Seyuneski más tarde. Ese tipo de táctica representaba una amenaza aterradora para corredores como ellos en la parte de atrás. Renunciar a su oportunidad de ganar el campeonato solo para desafiar al rey demonio. No, eso se desviaría de su intención original de participar. Ella quería desafiar al rey demonio porque asumió que el rey demonio ganaría. Pero lo que realmente quería no era solo vencer al rey demonio. Quería conseguir la victoria en la carrera. Esa era su verdadera intención. En ese caso no debería dudar. Después de pensarlo bien, Mejir Orjan también lanzó decisivamente su sprint. Detrás de ellos, Rey Demonio Ship observó el desempeño de estos corredores y aparecieron signos de interrogación en su cabeza. ¿Qué está pasando? ¿No estáis aquí para desafiar a este gran hombre? ¿Por qué peleáis entre vosotros antes incluso de desafiarme? Parecía un poco sin palabras. No esperaba que la carrera se desarrollara de esta manera. ¿Es el deseo de ganar? ¿El deseo de ganar te hizo incapaz de contenerte? Pero has considerado la posibilidad de que si no unes fuerzas para luchar contra este gran, el hecho es que no tienes ninguna posibilidad de ganar.
Rey Demonio Ship podría adivinar aproximadamente los pensamientos de Mejiroyan y Narita Taishin. Debido a que la actuación de Seiyuneski los amenazaba, no podían dejarla seguir corriendo así. Esto significaba que en lo más profundo de sus corazones, esos dos todavía no habían reconocido el hecho de que solo derrotando al Rey Demonio podrían lograr la victoria. Por eso querían perseguir a Seiyuneski. ¡Qué tontería! Frente a este gran, debéis ser aliados, no oponentes. Reconoce la realidad. Capítulo 75. ¿A qué demonios te estás postulando? La número 11 Narita Taishin y el número 6 Mejiroyan han comenzado su sprint. El comentarista acababa de terminar de hablar cuando vio al Rey Demonio en la parte de atrás también salirse de su carril. El barco dorado número 9 también se ha mudado. El Rey Demonio va a ejercer fuerza ahora. La voz del comentarista hizo que todos los corredores se quedaran paralizados por un momento. En particular, Seiyuneski, que actualmente estaba a la cabeza, parecía como si hubiera visto un fantasma al escuchar esta noticia, con el rostro lleno de terror. Imposible. ¿Cómo podría ese arrogante Rey Demonio ejercer fuerza en un momento como este? Seiyuneski quedó estupefacto. Su táctica original fue diseñada específicamente para explotar el exceso de confianza del Rey Demonio. Pero ahora, si el Rey Demonio comenzó a presionar incluso antes de que la carrera llegara a la etapa intermedia, Seiyuneski no tenía ninguna confianza en tratar con ella en este estado. No debería ser así. Maldita sea. ¿En qué está pensando ese Rey Demonio? Seiyuneski apretó los dientes y su expresión se retorció mientras miraba la pista que tenía delante. Quería correr más rápido, quería abrir una brecha más grande con los corredores detrás de ella. Pero después de que el efecto de habilidad desapareció, pudo sentir claramente que la presión de la resistencia del viento se hacía más fuerte. Mientras corría, podía sentir claramente la carga de estar atrapada en su límite físico, incapaz de alcanzar su velocidad anterior. No, si quiero ganar, debo correr más rápido. Su habitual actitud perezosa desapareció por completo. Lo que apareció ahora en el rostro de Seiyuneski fue un hambre de victoria. Sin embargo, el miedo al Rey Demonio en su corazón mantuvo a Seiyuneski atrapada en esa línea límite, impidiendo que su mente se hundiera más profundamente y entrara en ese reino. En ese momento aparecieron dos auras intensas detrás de Seiyuneski. Seiyuneski sabía que eran Mejiroyan y Narita Taishin. Estos dos habían sido perseguidos desde la parte trasera de la manada. Aunque todavía no podía sentir el aura del Rey Demonio, ese Rey Demonio probablemente estaba justo detrás de estos dos, no. Maldita sea. Las acciones de estos dos tipos atrajeron al Rey Demonio aquí. Mi táctica ahora es completamente inútil. Aún así no quiero perder. Impulsada por sus emociones, Seiyuneski utilizó su habilidad única directamente. Su velocidad volvió a aumentar, abriendo momentáneamente la distancia con los corredores detrás de ella. Pero esta vez, Narita Taishin y Mejiroyan detrás de ella decidieron no estallar. En cambio, manteniendo su estado de mareas, observaron inexpresivamente cómo Seiyuneski se autodestruía. Ella ya ha perdido, Narita Taishin pensó con calma. Si Seiyuneski hubiera logrado mantener la calma en ese momento y hubiera decidido salvar su carta de triunfo, aún podría haber tenido una pequeña oportunidad al final. Pero usando su carta de triunfo ahora, este poco de distancia no fue suficiente para influir en el resultado de la carrera. Hacer esto no solo desperdició resistencia en vano, sino que también agotó todos sus movimientos. Se podría decir que fue un esfuerzo completamente inútil, que le dio su última oportunidad de ganar. Mejiroyan tampoco pudo evitar sacudir la cabeza. Es porque no podía quedarse quieta después de escuchar la noticia de que el Rey Demonio se estaba poniendo al día, ella podía entender los pensamientos de Seiyuneski. Después de todo, sus propios sentimientos eran bastante similares. Cuando escuchó al comentarista decir que el Rey Demonio estaba cargando detrás de ellos, ella también tuvo una premonición de su derrota. También había considerado desahogar su frustración en su desesperación, pero al final reprimió ese pensamiento peligroso. Incluso si la situación era grave, había al menos un 10% de posibilidades de ganar. Pero si se diera por vencida, estaría desperdiciando la carrera por completo. Para esta carrera, ella todavía quería luchar un poco más.
Sin un aura asombrosa, sin habilidades activadoras ni un dominio, el rey demonio simplemente usó las técnicas que había aprendido recientemente y, confiando únicamente en sus poderosas estadísticas físicas, se abrió camino justo detrás de Narita Taishin y Mejiro Orjan. Respecto al comportamiento autodestructivo de Seyuneski, la expresión de rey demonio Ship era fría. Incluso si uno domina sus habilidades, si no puede soportar la presión, en última instancia son simplemente basura. Además, la táctica de Seyuneski le parecía ridícula. Este tipo de táctica dependía enteramente del estado de ánimo del oponente. Si el oponente no cooperaba, no podía ser ejecutado en absoluto. E incluso si cooperó con la táctica de Seyuneski durante todo el proceso, no creía que Seyuneski pudiera tener éxito. Después de todo, Seyuneski no había aprendido ninguna habilidad para la etapa intermedia y el consumo de resistencia también era un problema. Aunque el costo de resistencia de las habilidades era pequeño, no era cero. Incluso si dejara que Seyuneski liderara en el comienzo del juego, la velocidad de Seyuneski definitivamente disminuiría en la segunda mitad de la etapa intermedia. Seyuneski realmente pensó que podría superar al rey demonio en la etapa final simplemente confiando en esa habilidad única. No seas ridículo. Incluso si el rey demonio se contuviera, cuando llegara el momento de la victoria o la derrota, se pondría un poco seria. En la visión de rey demonio Ship, sus oponentes solo tenían una forma de vencerla. Eso fue para que todos los corredores se unieran y trataran con ella solos. Solo haciendo esto sus oponentes tendrían un 10% de posibilidades de ganar. Simplemente ocuparse de sus propios asuntos y correr su propia carrera no tenía sentido cuando competían contra ella. Después de todo, ella era el rey demonio. Tengo que decirlo en voz alta para que te des cuenta de esto. Rey demonio Ship se sintió algo resignado. Ella pensó que estos chicos se darían cuenta de esto por sí solos, ya que habían intentado formar equipo contra ella antes. Pero mirándolo ahora, parecía que estos tipos se habían vuelto arrogantes después de aprender algunas habilidades básicas, pensando realmente que podrían superar al rey demonio solo con esos conceptos básicos. Es porque este gran personaje ha sido demasiado indulgente contigo últimamente que tienes tales delirios. Un destello de color rojo brillante surgió repentinamente de los ojos morados de Demon King Ship. Aura del rey demonio descendió. El aura aterradora tuvo un impacto mental directo en todos los oponentes en la carrera. A diferencia del dominio del rey demonio, el aura del rey demonio fue un ataque en todo el mapa. Aunque su poder era inferior al del dominio y tenía poco efecto en corredores con una fuerza mental poderosa, la intensidad de esta habilidad seguía siendo la de una habilidad de Gatin Debut, de primer nivel. Hasta ahora, Rey Demonio Ship solo había visto a Truce resistir con éxito el aura de Rey Demonio. Al igual que la tasa de aciertos del 100% del dominio, la tasa de aciertos de una habilidad estaba determinada por el estado de ambas partes y también tenía un cierto grado de aleatoriedad. ¿Pero qué nivel de corredor era Truce? Ese era un corredor de clase mundial. La tregua pudo resistirla porque tenía la fuerza. Pero en esta carrera, ¿hubo algún corredor tan fuerte? La respuesta era obvia. Seyuneski, que corría al frente en modo de autodestrucción, recibió el golpe más fuerte. No solo terminó su efecto de habilidad única, sino que su velocidad también se desplomó instantáneamente. La aterradora presión la obligó directamente a volver a la calma, con sudor frío cayendo por su rostro. La respiración de Mejiro Orjan y Narita Taishin también se volvió pesada. Si no fuera por el hecho de que la fase de despertar de la zona amplificó la fuerza mental, probablemente habrían caído en un estado pesado de gravedad, como los otros corredores.